Tenemos una... No, pero esta talla es fome porque que penca que la economía se detuvo, pero esperaban que el porrazo fuera mayor. Sorpresa, depende cómo se lea, dependiendo del medio de comunicación, pero algunos encontraron que esperaban una caída mayor del IMASEC. O sea, que iba a ser negativa. Claro. Finalmente fue nula. Cero. En el mes de agosto. Lo que hizo índice que el ministro, mensual de la actividad económica. Pero el ministro cree que la cosa se va a poner un poquito más jodida ahora. En el segundo trimestre, o en rigor el último trimestre del año. Trimestre del año. Y se supone que a contar ya de los primeros meses del próximo año, que están a la vuelta de la esquina, hay que decirlo, menos mal dicen algunos, la cosa debería empezar levemente a repuntar. Oye, metió la cuchara hasta Naciones Unidas. Sí. Pidiendo que bajen las tasas de interés, que no las suban tanto para que la gente no le encarezca el crédito. Entonces, meten la cuchara a todo. Sí. Porque el tema de la inflación es un tema mundial y la posible recesión también. Pero el dólar en Chile ahora bajó. Sí. Raro todo. Bueno, hay que estar atento a la inflación, hay que estar atento al precio del dólar, como dices tú, que es muy importante. Pero igual la gente compra, los cyber estos días. Sí, pero menos que termina mañana. Pero además los ingleses están complicados porque habían prometido bajar los impuestos a los súper ricos y quedó la escuela la economía, entonces tuvieron que recular y también dicen no, todavía no, más adelante. Entonces pasa que muchas veces como que tiran un dato y la economía se tambalea o se producen bruscos movimientos bursátiles. Y hoy parece que no había que anunciar eso mejor. Bueno, porque los mercados funcionan en base a eso. A la especulación. Así funciona esto, claro. a la expectativa. Claro. Mira lo que pasó en Brasil. El Bovespa, la bolsa brasileña subió. Claro, porque, bueno, se resuelve el 30 de octubre y generalmente los mercados reaccionan más a favor de gobiernos de derecha que de gobiernos de izquierda, en general. Sí, claro. En términos, sobre todo en Latinoamérica. Ojo, en Latinoamérica, porque en Europa no necesariamente pasa eso y ni hablar tampoco en Estados Unidos, pero en Latinoamérica funciona un poquito así. Tengo unos datos porque a mí me gusta la data. Fíjate que el IMASEC de agosto del año pasado, del 2021, fue de 18,7. Agosto del 2022, 0. Es decir, ha venido cayendo estrepitosamente. 18,7, 14,4, 13,9, 13,6... Este año 8,9, 6,8, 6,6, 6,7, 6,1, 3,3, claro, 1, 0. La desaceleración producto de la alza de tasas de interés para que no se sobrecaliente la economía y haya una mayor inflación. Pero también y el alza de los precios. Tiene que ver con que el poder adquisitivo el año pasado, producto de un montón de cosas, era alto y la gente aprovechó de renovarse. Retiros, ayudas, claro, que en algún minuto, y hay que decirlo, las ayudas, como suele ocurrir en política, digamos, que esto es política económica, pero es muy importante, son políticas públicas que le llega directamente a la gente, con retardo. Sí, pero además mucha y gente... al ser con retardo, básicamente las ayudas terminaron llegándote en montos importantes cuando ya se había hecho el segundo retiro incluso de los fondos de pensión. Pero un país como el nuestro que vive gracias al endeudamiento, digamos, y a la bicicleta que permanentemente se hace... claro, sirvió para mucho para pagar deudas, pero quedaron con mejores líneas de crédito y la vuelven a gastar. Entonces, sí, claro, terminan. De hecho, dicen que la economía no se hundió más el mes pasado, producto de los servicios, que fueron los que empujaron como motor. Cuando hasta el año pasado y principios de el motor fue el consumo. Ahora, es muy importante el tema, más allá de la opinión personal, pero sobre la salida o el término del uso de la mascarilla y de los aforos. De la mascarilla no tanto, pero de los aforos sí para el comercio. Claro. Es muy importante el tema de los aforos que se libera para el comercio. O sea, de hecho, para las actividades deportivas, estadios me refiero, o a las actividades musicales, ya vemos ahí lo que pasó con Daddy Yankee. Viejo, no es menos, 180.000 personas en 3 días. Sí, 62.000 personas por show. Y con entradas que costaban algunas 160 lucas, 200 lucas. Bueno. Entonces tú decís, bueno... Deuda. Bueno, y lo mismo que yo te dije, el cyber. ¿Viste que lo pronuncié bien? Cyber. Sí, y mañana Guns N' Roses, vamos a ver cómo le va. Ojo que hay una cosa interesante de analizar también a propósito de todo esto. La reforma tributaria. Sí. Acuérdate, Pollo, que la esencia de este gobierno para poder, comillas, concretar su programa, ya sabemos que la política es más dura de lo que uno quisiera. Uno digo, como si es que yo fuera autoridad, que no lo soy afortunadamente, pero digo... Para poder financiar los planes de este gobierno, el gobierno hizo un planteamiento y está viendo el tema de la reforma tributaria. Tú
me puedes discutir y seguramente mucha gente que está en su casa dice, oye, pero la reforma tributaria debería ser el Estado más eficiente, ¿por qué siempre tratar de subir los impuestos? Esa es otra discusión, yo estoy diciendo el hecho puntual. Vamos a ver qué pasa con el tema de la reforma tributaria, que te insisto es fundamental y que va ligadísimo con la reforma del sistema de pensiones. Sí, claro. Es muy pegado una cosa con la otra. Y por supuesto también lo que pasó esta semana con el tema del presupuesto para el próximo año. Sí, pero también hay cosas que uno no llega a entender. Por ejemplo, salió que muchas de las AFP están anunciando que los fondos de pensiones para muchas personas se redujeron durante el mes de agosto, sobre todo septiembre. Bajaron. Tienen menos plata de la que tenían en sus ahorros previsionales. Pero también se sabe que se hicieron importantes retiros de utilidades desde la AFP. Entonces, ¿por qué esas utilidades tienen que ser retiradas y repartidas entre los que se supone que son los accionistas si la plata ni siquiera les pertenece o que la plata está de los fondos de los ahorros de los propios trabajadores? Son las grandes preguntas. ¿Por qué pierde el que lo ahorró y lo gana el que usó su ahorro para hacer negocio y retira, por tanto, las utilidades? Son una serie de cosas que recuerda que para el gobierno, acuérdate que esta es una discusión bien eterna, que durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos se estableció que cuando las administradoras de fondos de pensiones invierten en instrumentos de renta fija o renta variable, para que se entienda que son tasas que no varían o tasas que pueden subir o pueden bajar, esa es la variable, la fija se mantiene como lo dice su nombre, solo pierde el afiliado. Claro. Antes se prorrateaba, por eso le da la libertad de elegir qué fondos quiere, porque los más riesgosos son los que tienen mayor rentabilidad, pero también podéis perder como en la guerra. En fin, hoy a propósito de guerra es lo que se asustaron los japoneses porque hicieron sonar las alarmas. Los coreanos del norte otra vez. Un misil que recorrió 3.000 kilómetros, por viejito. Un misil en mi placar. Y pasó por arriba del norte de Japón. Pasa por el norte de Japón y afortunadamente, eso sí, cayó fuera de lo que se conoce como la zona que puede provocar económica exclusiva. Y por supuesto generó alarma pública, que hay que decirlo, más allá de el afán del presidente de Corea del Norte de mostrar poder nuclear, porque eso es, también lo que busca es generar alarma pública en Corea del Sur para decir, cuidado, y eso ligado a Estados Unidos, y por supuesto también a Japón, generar incertidumbre, porque eso es, básicamente. Y claro, este misil, que nos recorrió poco, digamos, pasa, como tú dices, por digamos, por el espacio aéreo japonés y afortunadamente, como tú decías, en la parte norte cae en un sector que no es de la denominada zona económica exclusiva de Japón, pero igual es una provocación. Ahora, todo esto se lee como una manera en que Corea del Norte insiste en mostrar su poderío, por una parte, también para decir que efectivamente hay un mayor desarrollo nuclear y también aprovechándose de la inestabilidad que existe hoy día en el mundo a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, digamos. O sea, todas las miradas están puestas para allá, pero bueno, nosotros los coreanos del norte también tenemos lo nuestro. Claro, estamos aquí. Estamos acá. No se olviden de nosotros. No, pues. Y esto, lamentablemente, ocurre de cuando en vez y de vez en cuando. Y hay que decir que de un tiempo a esta parte no había ocurrido, afortunadamente. Pero esto genera también inestabilidad y preocupación. Y te insisto, Pollo, esto es en escalada. Es Japón, es Corea del Norte e inevitablemente Estados Unidos. Porque todo lo que tenga que ver con Corea del Sur, todo lo que tenga que ver con Corea del Sur, está Estados Unidos de por medio y también Japón. Sí, no solamente los países, digamos, no solo los países en cuestión, sino que lo que significa la influencia y el poder de Estados Unidos. Pero es una zona muy compleja, además por el tema de los chinos, que también tienen una permanente tensión por el asunto de Taiwán. Entonces esto pasó hace un par de meses estamos hablando de que Taiwán huele a peligro, porque aquí las pruebas que estaban haciendo, o los ensayos en el mar que hacían... Cuando viajó, ¿te acuerdas cuando viajó Nancy Pelosi para allá? Por eso, entonces, como que en la zona huele a peligro y se une a la situación que se vive en Ucrania, que además, esta cosa que dijo Putin, que firmó ya el papel de anexión de esos territorios, resulta que ahora salió que Ucrania tiene todavía gran parte del control de esos territorios que se anexó Rusia. Entonces, ¿cómo lo sigue siendo gente de la fuerza de Ucrania las que tienen cierta parte del control de las zonas que Rusia se adjudica? Ya dijo, la zona del Donbass, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Ahora,
Eso te da... Más arreglado que cajón de tomate los referéndums. Eso te da a entender que qué tranquilo que estamos aquí en Latinoamérica. Ah, claro, comparado. Porque hay que decir Acá no tenemos conflicto, al menos entre países. Bueno, viene a Chile un representante del gobierno del presidente Biden, pero claro, aquí la influencia no tiene que ver con una cosa estratégica. Podríamos decir que, claro, efectivamente acá hay un tema, sobre todo con el tema tecnológico, con el 5G, lo conversamos, ¿te acuerdas? Sí. Entre China y Estados Unidos. Y Chile, bueno, se jugó el gobierno del presidente Piñera por su, digamos, cercanía con China en ese sentido. Pero desde el punto de vista estratégico, afortunadamente nosotros no tenemos mucho que hacer, ni comparado en la zona que estamos hablando acá, ni tampoco en la Cisjordania, en fin. No, pero acá más en Latinoamérica en general los temas limítrofes están en la mayor parte resueltos y no ha habido ninguna cosa bélica que yo sepa en el último tiempo, son más bien producto de disputas internas. Por supuesto. De poder, de influencia, sí, claro. Pero así todo, incluso yo diría grupos como de, no sé, paramilitares, puede ser Colombia un poco, pero está en general, Perú se tranquilizó hace rato después de lo de Sendero Luminoso, y acá también en general... Y Bolivia, de repente, pero no tiene que ver con limítrofe, con límite, digamos, sino que tiene que ver con salida al mar, y ahora está todo el tema del Silala. Sí, lo que pasa es que se colgó ahí Evo Morales. Viste sí. Que como el presidente Boric dijo que no iban a reconocer que Rusia se anexara a estos territorios que tomó por la fuerza. Dijo, qué bueno, dijo Evo Morales, podría acordarse que cuando se tomaron la zona de Antofagasta por la fuerza y era boliviana. Claro. Se le quiere pasar la cuenta, se pasó de listo. Pero bueno, porque cuando pasan este tipo de cosas, tú generalmente interpretas las cosas a tu favor, po. Claro. Pero lógico, po. Más allá que uno esté en desacuerdo, digamos. No, sí, pero la lógica boliviana tiene sentido, digamos, creo que pensando en ellos. Obvio. La gran problemática latinoamericana tiene que ver con lo feble, lo endeble que puede ser su democracia. Macri también en la Argentina dijo que la democracia argentina dejaba mucho que desear en estos tiempos. Entonces, la autocrítica que se hace... Sí, pero la pregunta ahí, ¿qué hizo él cuando fue gobierno? Eso es lo que digo yo, po. ¿Entendí? Entonces, se preocupan de gobernar, de sacar adelante como una buena nota en gestión, pero no tiene la sintonía fina para detectar cosas que se van incubando, que tienen que ver con el malestar social, que tienen que ver con la postergación, que tienen que ver con que la gente siente que vive para pagar deudas y finalmente el disfrute y el goce que se promete en la vida no se cumple. Entonces esa insatisfacción es una cosa que se va acumulando y esa rabia se va expresando de distintas maneras. Y eso es un mal común en Latinoamérica. Claro. O con reventones o con gobiernos populistas. En Cuba están marchando por las calles, pero porque no tienen luz, pues viejo. Sí. Recién están reponiendo poco a poco después del paso por huracán. Entonces la gente no tiene calidad de vida y cuando eso pasa, sale a reclamar a la calle. ¿Y les cortan la internet. ¿Y qué tanto tiene de responsabilidad eso Estados Unidos con el bloqueo? Bueno, pero también... Pero si tú dices eso, zurdo de mierda, ¿cómo dices eso? No, bueno, pero es una parte. Lo que pasa también lo que era... Obvio que una parte, pero esa parte no puedes no ponerla en la ecuación. Sí, claro. Porque es un todo. Por eso, no es lo que a ti te conviene, digamos. Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos y nunca lo hemos dejado de ser. Por eso digo, pero nunca lo hemos dejado de ser. El patio trasero. Por supuesto. No tenemos la capacidad de unirnos, teniendo un idioma común y teniendo intereses comunes y un origen común, no tenemos la capacidad de hacer una comunidad económica. Pero no tenemos misiles apuntándonos para acá. No tenemos plata ni para superar la pobreza. No, apuntándonos. Eso no sí. apuntándonos. Sí, es una región más bien tranquila. Pero Argentina, nosotros, los números y las estadísticas económicas hablan de una pobreza extrema. Por supuesto. De niños, el 50% de hay los gente niños que está bajo el umbral de la... Hoy día en Argentina hay gente que se está muriendo de hambre. Por eso te digo, entonces, ese tipo de cosas aquí no se puede llegar a entender. Y eso es corrupción, mala gestión o gobiernos que frentón no hacen la pega. Y cosas que lamentablemente en proporción no está pasando en Chile, pero que yo creo que si una vez por todas no se soluciona, vamos camino para eso. Y eso no es populismo, que tiene que ver con los adultos mayores. También. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, no solo en Chile, no solo en Argentina, en el mundo, ha aumentado relativamente. Pero la pregunta es, ¿qué calidad de vida? Tú has visto los casos de las personas jubiladas en Argentina que van a las carnicerías, digamos, y se ponen a esperar las obras. Sí, entonces, esa brutalidad de las personas que se supone que trabajaron toda su vida y que cuando dejan de trabajar deben recibir una pensión digna, bueno, en Argentina ni siquiera se puede hablar de digno porque o de poco. Ya es indigno absoluto. Ahí está la verdadera deuda que tienen los gobiernos en Latinoamérica. Claro, por supuesto. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes.